Ella esperaba que él implorara clemencia. En cambio, él le pidió un duelo. El rugido de la multitud Borlog era una fuerza física, una ola sonora que vibraba a través de la aleación barata de los barrotes de la celda y penetraba hasta la médula de los huesos de Damián. Era un sonido bestial y hambriento, la voz colectiva de una especie que veneraba la violencia como un sacramento. Y después de 3 meses extenuantes, había llegado a comprender cada matiz. Había sido capturado en una escaramuza fronteriza que parecía de otra vida. Un soldado de la Alianza Terrana, vendido como ganado y arrojado a la gran arena de la guerra para morir por entretenimiento alienígena, se suponía que sería carne de cañón, un mamífero de piel suave para ser despedazado por una bestia cornuda o eviscerado por un gladiador más experimentado, pero había sobrevivido. El entrenamiento de la Alianza, una mente aguda y analítica, y un núcleo de obstinada rebeldía que se negaba a extinguirse le habían permitido salir adelante. Su cuerpo era un mapa de su tiempo aquí. Un lienzo de moretones amarillos y morados descoloridos, superpuesto con el plateado trazo de viejas cicatrices. Hoy, sin embargo, era diferente. Hoy se enfrentaba a la final del campeón. La pesada puerta se abrió con un chirrido sobre bisagras que protestaban, raspando una hendidura familiar en la piedra oscurecida por la sangre. El maestro de la arena, Bur, se recortaba contra la luz cegadora de la arena. Un Borlak corpulento, cuyo rostro marcado y anguloso parecía haber sido usado para detener un derrumbe. Hizo un gesto con un mazo dentado que portaba más como una insignia de cargo que como un arma. Es la hora, humano. La voz de Bur era un gruñido grave y áspero, como piedras que se rozan entre sí. El campeón espera. Intenta no mancharla de sangre. Le resulta desagradable. Damen se levantó del frío suelo, sacudiéndose la arenilla contra sus gastados pantalones. Se permitió una leve sonrisa sin humor, un gesto privado de desafío, haré lo posible por no molestarla. Sus ojos grises, penetrantes e inteligentes, recorrieron la vasta y brutalista arquitectura del Coliseo. Al pisar la arena, lágrimas de piedra grisácea se elevaban increíblemente altas hacia el cielo de un mundo que no era el suyo, repleto de miles de Borlak rugientes, en el gran palco ceremonial, protegido del sol por un dosel carmesí. Apenas pudo distinguir la imponente figura del alto señor Borlak, ataviado con armadura, cuya postura era un estudio de rígida autoridad, pero la mirada de Damián se sintió irresistiblemente atraída hacia la puerta del fondo, la puerta de los campeones, por donde ella emergería. Aida, la sacerdotisa guerrera, la invicta. La había observado luchar desde la oscuridad de las celdas, un torbellino de gracia púrpura letal y furia concentrada. Había visto el control frío y perfecto en cada uno de sus movimientos. Pero también había visto el fuego en sus ojos dorados. Un fuego que reflejaba el que ardía en su propia alma. El espíritu de un guerrero atrapado en la jaula del deber. Comprendía ese fuego. Era lo único en todo el planeta que comprendía. El rugido de la multitud alcanzó un punto álgido cuando se abrió su puerta. Entró con paso firme en la luz y un silencio de reverente admiración se apoderó de los miles de espectadores. Era una visión de una letalidad impresionante. Su piel era del color de un profundo cielo crepuscular, un púrpura vibrante sutilmente jaspeado con intrincados patrones más oscuros que parecían moverse y retorcerse justo bajo la superficie. Una melena de seda negra azabache, tan oscura que parecía absorber la luz. Caía en cascada sobre las placas de su armadura ajustada, una obra maestra de metal negro biomecánicamente fusionado y cuero oscuro. No portaba escudo, solo una espada de energía de curva siniestra que sostenía con una gracia casual que denotaba una vida entera de maestría. Sus ojos, del color del oro fundido, lo encontraron al otro lado de los 100 pasos de arena manchada, y en sus luminosas profundidades no había más que un profundo y desdeñoso desprecio. Ella veía una última tarea, un trozo de carne que sería sacrificado para la gloria de Bor y la satisfacción de su padre. La voz del maestro de la arena Bur resonó por todo el anfiteatro, amplificada por las piedras acústicas incrustadas en las paredes. El humano Damián, tras sobrevivir a sus pruebas, ahora se enfrenta al juicio de la campeona, Elra. Por su espada, su vida está condenada. ¿Tienes algunas últimas palabras, humano, antes de que tu espíritu sea ofrecido a los ancestros? Ella esperaba que implorara clemencia. Él podía verlo en la leve inclinación arrogante de su cabeza, en la postura relajada de sus hombros. Su padre lo esperaba. Todo el planeta lo esperaba. Era la parte final del ritual.
el ser inferior suplicando al superior un final rápido. Damián dejó que el silencio se extendiera, sintiendo el peso de un mundo entero de ojos sobre él. Tomó una respiración lenta y deliberada, y cuando habló, su voz fue firme y clara, resonando sobre la arena con una fuerza sorprendente. Sí, exclamó, con la mirada fija no en el maestro de la arena, sino en ella. Soy un soldado de la Alianza Terrana. No imploramos por las vidas que nuestros enemigos ya nos han robado. Pero vuestro pueblo tiene una ley más antigua que esta arena, una ley que habla de algo más que la fuerza bruta. Invocó el antiguo derecho. Reto al campeón a un duelo de espíritu. Un suspiro colectivo, como de otro planeta, recorrió la arena. El silencio que siguió fue más profundo, más absoluto que cualquier rugido. El alto señor Borlaug se puso de pie de un salto en el palco ceremonial, con el rostro convertido en una máscara de furia atronadora. La mandíbula de Bur, una formidable muestra de anatomía, se desplomó. Pero fue la reacción lo que Damen observó. Sus ojos dorados se abrieron de par en par, la primera grieta en su fachada perfecta e indiferente. Dio un paso fluido hacia adelante, la arena apenas pareció registrar su peso. Su voz era un zumbido bajo y peligroso, como la activación de su espada. Él la sintió lenta y cansadamente, un gesto completamente humano y completamente fuera de lugar en aquel espectáculo alienígena. Me atrevo, respondió Damen, con la postura firme, su espíritu negándose a doblegarse aunque su cuerpo estuviera a punto de quebrarse. El duelo de espíritus pone a prueba la voluntad, no solo la carne. Demuestra quién de nosotros tiene verdaderamente la fuerza para resistir. A menos, claro está, que la campeona de Bor tema poner a prueba su espíritu contra él de un simple humano. El insulto, afilado y pulido durante semanas de observación, flotaba en el aire entre ellos. Era un riesgo calculado, una última y desesperada jugada. Los labios perfectos de Ajira, del mismo violeta intenso que su piel, se curvaron en un gruñido. La rabia que emanaba de su padre en el palco era una fuerza palpable, una presión en el aire mismo. Pero las antiguas leyes de los Borlo eran absolutas, entretejidas en la esencia misma de su cultura obsesionada con el honor. Rechazar el desafío ahora, especialmente uno formulado con tanta astucia, sería admitir el miedo. Sería una mancha impensable en su legado, un susurro de debilidad que la perseguiría el resto de sus días. Él observó la guerra desarrollarse en sus hipnóticos ojos dorados. La furia primitiva de un depredador al que se le niega su presa, el aguijón de su insulto y el vínculo inexorable y reacio de la tradición. Se irguió en toda su imponente altura, los oscuros patrones venosos de su piel parecían palpitar y retorcerse con una tenue luz interior, una manifestación visible de su ira hirviente. Acepto tu desafío, humano. Su voz era tan fría y cortante como hielo roto. Cada palabra, una promesa de sufrimiento. No alzó la voz, pero toda la arena la oyó. Tu espíritu será quebrado y sus fragmentos esparcidos sobre esta arena. Tu recuerdo será un monumento a tu insensatez. El maestro de la arena Bur, recuperándose de la conmoción, miró de ara a su furioso padre y viceversa. Un destello de algo, quizá un respeto a regañadientes por la pura audacia de la humana, cruzó sus facciones pétreas antes de ser reprimido. Golpeó el suelo con la empuñadura de su pesado bastón, cuyo estruendo resonó con la contundencia de su decisión. La multitud, presintiendo un espectáculo mucho mayor que una simple ejecución, comenzó un cántico bajo y rítmico de su nombre. ¡Aida! ¡Aida! Que así sea, rugió Bur, su voz amplificada una vez más para llenar el coliseo. Las condiciones están fijadas. El duelo de espíritus comienza ahora. No hay límites de tiempo. No hay fronteras. El duelo termina solo cuando la voluntad de uno de los combatientes se quiebra inequívocamente. Tal estado será juzgado por la propia campeona. Ajira activó su espada. Un zumbido bajo y resonante llenó el aire mientras una cinta de energía verde esmeralda incandescente cobraba vida a lo largo de la curva siniestra del arma. No lo atacó. Ese no era su estilo. Su método era diseccionar, desmantelar con una aterradora economía de movimientos. Comenzó a rodearlo, una magnífica depredadora evaluando a su presa, sus movimientos, una sinfonía de poder letal controlado. Cada línea de su cuerpo estaba fija en él, una promesa de violencia inminente. Damián desenvainó su arma más práctica, una sencilla espada viro de estado sólido, recuperada de un oponente caído semanas atrás.
Su empuñadura estaba envuelta en tela deshilachada, su filo astillado y desgastado. Parecía un juguete infantil comparada con el arma ancestral de ella, una pieza de historia viva que vibraba con un poder antiguo. Adoptó una postura defensiva baja, su entrenamiento tomando el control, su mente superando el dolor en su cuerpo maltrecho. El duelo no comenzó con un choque de acero, sino con una palpable tensión eléctrica que crepitaba en el espacio entre ellos, una promesa silenciosa de la agonía que se avecinaba. Estaba listo para morir, pero no se dejaría vencer. La pelea, cuando llegó, no fue el encuentro rápido y brutal que la multitud había anticipado. Fue un torbellino de movimiento, una danza letal e intrincada sobre las arenas teñidas de sangre. Aira era una fuerza de la naturaleza, sus ataques implacables. Una tormenta de poder y precisión. Cada golpe de su espada de energía verde zumbante estaba destinado a desmembrar, a abrumar, trazando arcos de luz letal en el aire. Pero Damián no era como los brutos corpulentos o las bestias desesperadas a las que se había enfrentado antes. No contrarrestó su fuerza irresistible con un objeto inamovible. Simplemente no estaba allí, cedió. Se movió como una caña al viento. Su cuerpo maltrecho, sorprendentemente ágil. Su juego de pies, testimonio de años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo de la Alianza. No paró la espada en sí, que habría destrozado su propia arma en instantes, sino sus muñecas, sus codos, el mango de su arma, usando su propio impulso en su contra, convirtiendo su fuerza abrumadora en una desventaja que la hacía perder ligeramente el equilibrio con cada golpe fallido. Era un superviviente, un estratega, y convirtió toda la arena en su arma. Aprovechó las largas sombras de la tarde para ocultar sus movimientos, el terreno irregular para desbaratar su perfecto juego de pies, el resplandor del sol alienígena para cegarla momentáneamente. No luchaba para ganar. No como ella lo entendía. Luchaba para resistir, para aprender, para comunicarse en el único idioma que su cultura realmente respetaba. Con cada golpe que rozaba su oído, con cada bloqueo desesperado que le hacía vibrar el brazo, hacía una pregunta. Mírame. Mira lo que soy. Con cada gruñido de frustración que se le escapaba, con cada destello de ira en esos ojos dorados, daba una respuesta. Pasaron las horas. El único y abrasador sol de Bor se arrastraba por el cielo, su luz cambiando de un blanco puro a un profundo naranja sangre. La sed de sangre inicial de la multitud se transformó lenta, casi imperceptiblemente, en una fascinación contenida. El cántico rítmico de su nombre se había apagado, reemplazado por un silencio tenso y vigilante. Esto no era una ejecución. Aquello fue una conversación, y el lenguaje, violencia. El aire se impregnó del aroma de su sudor mezclado, el crepitar de su hoja al contacto con el ozono y el olor metálico de su sangre compartida. Ambos estaban heridos, el hombro de Damen palpitaba con una profunda agonía rítmica donde su hoja lo había rozado, atravesando su túnica y su carne con una línea limpia y cauterizada. Una fina y constante línea carmesí corría desde la línea del cabello de Aida, donde un fragmento de piedra de la arena, que él había levantado con un deslizamiento desesperado, la había alcanzado. Un río rojo intenso contra su piel violeta. Ahora respiraba con dificultad, la perfecta máscara de serenidad que la dominaba comenzaba a resquebrarse y desmoronarse. Los oscuros patrones venosos que adornaban su piel se acentuaban con fuerza, pulsando con una tenue luz, una señal visible de su creciente furia y esfuerzo. Entonces lo vio, una abertura nacida no de su habilidad, sino de su frustración. Ya había usado ese poderoso tajo descendente 2 veces, un movimiento diseñado para destrozar tanto el arma como a quien la empuñaba con su fuerza bruta. Era un gesto de arrogancia, una declaración de superioridad, y se estaba preparando para usarlo por tercera vez. Mientras se recomponía, con los músculos tensándose como potentes resortes y los ojos dorados entrecerrándose con una intención letal, él se preparó para moverse. No se preparó para el impacto, no intentó parar. En el momento en que ella se comprometió, lanzándose hacia adelante con esa fuerza final abrumadora, él cayó. Giró dentro de su guardia, la hoja verde chisporroteante pasando a centímetros de su cabeza. Su mano izquierda se extendió, no para bloquear, sino para engancharse en su muñeca extendida, sus dedos humanos callosos encontrando el estrecho espacio entre su guantel y su brazal. Al mismo tiempo, su mano derecha levantó la pesada y sólida empuñadura de su propia viroespada en un arco corto y brutal contra el interior de su codo. Un agudo crujido resonó en el repentino silencio.
Su agarre, entrenado para ser irrompible, se quebró. La hoja de energía vibrante salió volando de su mano, su luz esmeralda extinguiéndose mientras caía en picado por el aire, aterrizando con un suave golpe en la arena carmesí a varios metros de distancia. Silencio. Un silencio absoluto entre los miles de espectadores. Él la miraba desde arriba, con su propia arma apuntando a la elegante línea de su garganta. Ella estaba derrotada. Estaba indefensa. Su cabeza estaba echada hacia atrás, su pecho agitado, sus ojos dorados abiertos de par en par con la cruda y pura conmoción de una criatura que nunca había conocido tal momento. Se preparó para el final, su cuerpo tensándose para el golpe mortal que había asestado a tantos otros. El mundo entero contuvo la respiración. Damián la miró fijamente a esos ojos dorados llameantes y en su profundidad lo vio todo. El orgullo, la furia. Pero debajo. Por primera vez, vislumbró algo más. Vio miedo y una aterradora y profunda vulnerabilidad. En ese instante, no vio a la campeona, ni a la sacerdotisa guerrera, sino a una mujer sola y expuesta sobre la arena. Su brazo temblaba por el esfuerzo de mantener la hoja firme, sus músculos clamaban en protesta. Entonces, con un movimiento lento y deliberado que parecía desafiar la razón misma de su existencia, bajó su arma. Desactivó la vibración y el zumbido sordo de su hoja se extinguió, dejando solo el sonido de su respiración entrecortada en la vasta y silenciosa arena. El caos estalló. El sonido que resonó en la arena no fue un grito de júbilo ni un jadeo, sino un rugido gutural de confusión y rabia proveniente de 1000 gargantas Borlak. Un acto de misericordia era un acto de suprema afrenta, una negación del derecho del vencedor y de la muerte honorable del perdedor. Era un concepto tan ajeno a su ética guerrera que resultaba un sacrilegio. En el palco ceremonial, el rostro del alto señor Borlaj era una máscara de incredulidad atronadora. Sus puños estaban tan apretados que los nudillos de sus guanteletes crujían. La deshonra era inmensa, una mancha sobre su casa, su pueblo y su hija. A Ailey simplemente miraba a Damián, con la mente hecha un torbellino, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. La había derrotado, demostrando en ese instante una voluntad más fuerte. Sin embargo, no había obtenido la victoria definitiva. La había humillado como ningún golpe mortal jamás podría haberlo hecho. La multitud comenzó a agitarse, su confusión transformándose en la ira de una turba. Para salvar la situación, para detener el tumulto que se gestaba en las gradas, tenía que actuar para recuperar el control. El duelo no ha terminado. Su voz resonó, teñida de un temblor que no podía ocultar, pero lo suficientemente aguda como para atravesar la sala. Queda suspendido. Se puso de pie con esfuerzo, ignorando el dolor punzante en el codo, sin apartar la vista de Damián. Sus ojos estaban llenos de un torbellino de emociones, furia, humillación y una aterradora curiosidad magnética. Giró levemente la cabeza y su mirada se posó en el maestro de la arena. Llévenlo a las celdas profundas. Su vida me pertenece y la reclamaré cuando lo considere oportuno. Bor y sus guardias, complacidos por la orden, se acercaron con sus pesados mazos listos para la acción. Agarraron a Damián por los brazos, y él no opuso resistencia. Su cuerpo estaba exhausto, mientras lo arrastraban, sus ojos grises permanecieron fijos en los de ella. Había ganado el duelo, pero ahora era más prisionero suyo que nunca. Ara permanecía sola en el centro de la arena, mientras el sol poniente proyectaba su larga sombra sobre la arena, seguía siendo la campeona. Seguía siendo la hija del gran señor. Pero en su corazón, todo se había hecho añicos. La debilidad humana se sentía más poderosa que cualquier fuerza que hubiera conocido, y se quedó lidiando con la pregunta imposible de por qué la había dejado vivir. El rugido de la multitud era ahora solo ruido, insignificante y distante. Lo único que se sentía real era la sensación fantasma de su hoja en su garganta y la aún más aterradora sensación de su ausencia. Las profundas celdas estaban excavadas en la roca primigenia del planeta, un laberinto de piedra húmeda y silencio absoluto muy bajo el rugido y el hedor de la arena. Era un lugar donde los enemigos de Borlaj eran abandonados al olvido, sus espíritus aplastados lentamente por el inmenso peso del mundo superior. Damián yacía sobre una fría losa de piedra, sus heridas atendidas toscamente por un guardia silencioso y de rostro adusto, que deslizaba una bandeja de pasta nutritiva gris e insípida a través de los barrotes una vez por ciclo. El tiempo dejó de tener sentido. Él había esperado la muerte en la arena. Pero este era un tormento diferente.
Fue una cuestión de esperar, y el oponente era su propia cordura. Repasó el duelo en su mente, la sensación de su muñeca en su mano, la sorpresa en sus ojos dorados. Había actuado por impulso, un principio fundamental de su humanidad al que se negaba a renunciar. No lo había planeado, pero no se arrepentía. Entonces, después de lo que pudieron ser días o semanas, el sonido de unos pasos resonó en el pasillo de piedra, un sonido distinto al pesado arrastrar de los pies del guardia. Eran ligeros, medidos y decididos, y se detuvieron justo frente a su celda. Aida estaba de pie en la penumbra, con una antorcha colocada en una plica al final del pasillo, proyectando sombras parpadeantes y distorsionadas sobre su rostro. Su imponente figura se suavizaba ligeramente. Ya no llevaba su pesada armadura de la arena, sino una sencilla túnica oscura de un material flexible parecido al cuero que apenas ocultaba las poderosas líneas de su cuerpo. La luz parpadeante se reflejó en sus ojos dorados, haciéndolos brillar con una inquietante luminiscencia interior. ¿Por qué? Su voz era un susurro bajo y cortante que rasgó el silencio opresivo. Era la misma pregunta que había estado gritando en la soledad de su mente. Damián ni siquiera se molestó en levantarse. Sería un esfuerzo inútil. Cambió su peso sobre la losa, y el movimiento le provocó una nueva oleada de dolor en las costillas magulladas. Porque estabas desarmada, respondió él simplemente, con la voz ronca por la falta de uso. Eso no es una respuesta, siseó ella, aferrándose a los fríos barrotes de su celda, con los nudillos resaltando sobre su piel morada. Eso es una debilidad. Conceder clemencia es robarle la muerte honorable a un guerrero. Me has humillado. ¿A eso le llamas honor? Se incorporó, apoyando la espalda contra la fría y húmeda pared de piedra. Sostuvo su mirada furiosa sin inmutarse. De donde vengo, el honor no se trata de cómo mueres. Se trata de cómo vives. Y yo no vivo matando a oponentes indefensos. Ni siquiera a uno tan capaz como tú. El tono tranquilo, casi coloquial, de su respuesta pareció inquietarla más que cualquier desafío. Había venido en busca de una explicación que pudiera comprender en el contexto de la fuerza y el dominio. Pero él le ofreció una filosofía completamente ajena. Él vio su mente trabajar tras aquellos ojos increíbles, intentando encajar sus acciones en un marco que tuviera sentido. Era como observar a un maestro artesano intentando encajar una clavija redonda en un agujero cuadrado. El concepto de misericordia como una fortaleza, no una debilidad, era tan ajeno a la ética de los Borlog que rayaba en la locura. Y, sin embargo, ella había sentido el poder que encierra. Lo había sentido cuando su espada se detuvo justo antes de su garganta, un momento más aterrador y profundo que cualquier golpe. Este humano era un enigma, un rompecabezas que se sentía obligada a resolver, y la idea era tan exasperante como embriagadora. Sus encuentros clandestinos se convirtieron en un oscuro ritual secreto. Ella llegaba en plena noche, un fantasma silencioso deslizándose por los pasadizos de piedra mucho después de que los guardias hubieran caído en sus letárgicas patrullas. Sus primeras visitas fueron interrogatorios, exigiendo respuestas por sus acciones incomprensibles. Sus palabras eran pacientes, a veces teñidas de un humor seco y macabro que ella al principio confundió con locura. Poco a poco, la naturaleza de sus conversaciones cambió. Él empezó a ver más allá de la sacerdotisa guerrera, el arma viviente, a la mujer solitaria que se escondía tras ella. Vio el aislamiento de una campeona que no podía tener iguales, ni amigos, solo adoradores y víctimas. Percibió el peso aplastante de las expectativas de su padre, una carga que ella había llevado desde su nacimiento. Ella, a su vez, empezó a ver más allá de la prisionera. Vio a un hombre de una inteligencia aguda e inesperada, un hombre que poseía un espíritu que aquel lugar de piedra y desesperación no había logrado doblegar. Él desafió su dogma, no con ira, sino con preguntas silenciosas e implacables que desentrañaban los cimientos de su sociedad. Están todos tan obsesionados con demostrar su fuerza, había dicho una noche, señalando los muros de piedra. ¿Pero de qué sirve ser fuerte si solo vas a usar esa fuerza para intimidar a los más débiles? Preguntó ella. Te hace sentir bien pisotear a los demás, así es, respondió ella, aunque su voz carecía de la convicción habitual. Los fuertes sobreviven, los débiles perecen. Es la ley del universo. ¿En serio? Replicó él en voz baja. ¿O es solo la ley de este lugar? Mi gente aprendió hace mucho que la verdadera fuerza no consiste en dominar a los demás, consiste en ayudarlos a superarse. Ella no tenía respuesta para eso.
La dinámica de poder entre ellos se había invertido. Él era su prisionero, encerrado en su jaula. Pero con cada conversación, era ella quien se sentía más y más aprisionada por el dogma que nunca se le había permitido cuestionar. Él le estaba mostrando un universo de posibilidades más allá de la sangre y la arena, y era un panorama aterrador y hermoso. Empezó a anhelar el susurro de sus pasos, la chispa de sus discusiones, la forma en que la tenue luz del pasillo iluminaba el oro fundido de sus ojos. Ella comenzó a traerle mejor comida, un termo de agua limpia y fresca, un ungüento para sus heridas que olía a extrañas hierbas alienígenas y fragantes y que calmaba el constante dolor punzante. Cada ofrenda era una concesión, una admisión de algo que aún no se atrevía a nombrar. Cada visita era un pequeño acto de compasión, casi una traición. En un ciclo, su discusión se volvió más acalorada de lo habitual. Ella defendía el rígido código de honor de su padre, la inquebrantable creencia de que la fuerza era la única virtud. Damián, con la paciencia agotada por el dolor y el encierro, lo diseccionaba con la fría precisión de un cirujano. La fuerza lo es todo, insistió ella, con la voz tensa por la convicción de toda una vida. Las oscuras venas que surcaban su piel amoratada se intensificaron, una clara señal de su agitación. Sin ella, no somos más que presas. Es la única verdad, la fuerza es una herramienta, no un fin, replicó él, con voz suave, pero cargada de una intensidad que desmentía su debilidad física. ¿De qué sirve un brazo fuerte si solo sabe aplastar? ¿De qué sirve una hoja afilada si no distingue entre enemigo y víctima? El hecho de que la llamara por su nombre, sin título ni preámbulo, resonó en el tenso espacio que lo separaba, el aire se volvió denso, cargado de significados no expresados. La intensidad de la discusión había consumido toda pretensión. Solo quedaba la conexión cruda e innegable que había surgido en la arena y se había nutrido en la oscuridad de esta celda. Ella permanecía justo al otro lado de los barrotes, con los nudillos blancos de la presión. Él estaba de pie de lado, con las manos apretadas a los costados, la mirada fija en la de ella. Podía ver la tormenta en su interior, la lucha entre una vida de brutal adoctrinamiento y los nuevos y peligrosos sentimientos que su propia existencia había desenterrado. Ella respiró hondo, con un estremecimiento, un sonido de profunda y absoluta rendición, con un suave clic que resonó en el silencio, el cierre magnético de la puerta de la celda se desenganchó. La pesada puerta se abrió hacia adentro con un leve crujido. El espacio entre ellos desapareció. Su aroma, una fragancia limpia y penetrante como flores nocturnas después de la lluvia, inundó sus sentidos, abrumando el aire viciado de la mazmorra. Su mano se alzó, sus largos y elegantes dedos vacilaron un instante en el aire antes de rozar la áspera línea de su mandíbula. El contacto fue eléctrico, una descarga de un calor imposible que lo abrazó, disipando el frío penetrante de la celda de piedra. Su propia mano se alzó, cubriendo la de ella, su pulgar calloso acariciando el dorso de su piel suave y violeta. La discusión había terminado. Una nueva, mucho más peligrosa, estaba a punto de comenzar. El guardia de la celda era una criatura de costumbres y miedo, un Borlak de casta inferior que comprendía que su supervivencia dependía de una profunda falta de curiosidad. Sabía que su lugar era no ver ni oír nada más allá de las rutinas mundanas de su deber. Pero veía en las profundas y silenciosas horas del tercer ciclo, veía a la campeona, la diosa viviente de la arena, su forma vital como una sombra más profunda en la penumbra, descender a las celdas profundas. La veía regresar justo antes del amanecer, su rostro a menudo una máscara de turbulencia. Vio las bandejas de pasta nutritiva intacta que recogía de la celda humana y los frascos vacíos de fino vino añejo que a veces dejaba. Oyó el murmullo de sus voces, a veces cortantes y tajantes, otras veces suaves, con un tono que no reconocía ni deseaba reconocer. Aprendió a desviar la mirada, a calcular sus patrullas para evitar ese pasillo en concreto. Su silencio, un bien que instintivamente sabía que valía más que su mísero sueldo. Su temor a la campeona era grande, pero su temor a su padre, el alto señor, era aún mayor. Los secretos, como el agua y la piedra agrietada, tienen la costumbre de filtrarse, y el alto señor Borlo tenía ojos y oídos entretejidos en la mismísima esencia de la ciudadela. La suspensión del duelo había sido una anomalía pública, un hilo suelto en el tapiz perfecto del legado de su hija. Empezó a tirar de él. Empezó a sospechar de su melancolía y taciturnidad, de su recién descubierta soledad, de su desinterés por los combates de gladiadores menores que antes observaba con ojo crítico.
Encargó a su agente más leal, Borlak, cuya lealtad era hacia él y no hacia el título de campeón, que la vigilara. Siguieron el fantasma de su hija perfecta hasta las sombras de las profundas celdas. Para Damián y Aira, el mundo se había reducido a los fríos confines de la celda de piedra, un universo de dos. Saber que su tiempo les había sido robado, que cada instante era un crimen contra su sociedad, lo hacía insoportablemente precioso. La manta de lana tosca que ella le había traído se sentía como seda contra su piel. Las historias que él le contaba de la tierra, de extensas colinas verdes bajo un suave sol amarillo y de vastos océanos azules e insondables, como mitos imposibles de otra realidad, en la oscuridad, no eran campeón y prisionero, Borlog y humano. Eran solo un hombre y una mujer que buscaban un frágil y desesperado refugio en un mundo que los destruiría por ello. Sus caricias eran exploraciones, un mapeo de un terreno maravilloso y desconocido. Él trazó los intrincados patrones oscuros en su piel, sintiéndolos palpitar y cambiar bajo sus dedos con su aliento, con su excitación. Ella trazó las líneas plateadas de sus viejas cicatrices, aprendiendo la violenta historia de su vida a través del lenguaje único de su piel. Su pasión era un acto desesperado y desafiante contra la fría piedra y el destino aún más frío que cegaramente les aguardaba. Era una reivindicación, una rendición, un secreto que ardía con más fuerza y peligro con cada noche que pasaba. Él encontró una sorprendente ternura bajo su coraza de guerrera, una vulnerabilidad que nunca se le había permitido mostrar a otro ser vivo. Descubrió un núcleo de acero inquebrantable en su cuerpo humano, una resiliencia espiritual que le resultó más convincente que cualquier fuerza física. Ambos sabían que no podía durar. Los susurros ya comenzaban en el mundo superior, deslizándose por los barracones y los grandes salones como humo. El final se acercaba, y su proximidad solo los hacía aferrarse el uno al otro con más fuerza. La confrontación llegó sin previo aviso, con la brutal eficiencia de una ejecución de Borlak. El alto señor Borlak no convocó a Aira a su sala del trono para una charla privada. Él mismo apareció en la entrada de las celdas profundas, flanqueado por 4 de sus guardias personales. Sus armaduras carmesí y negras los identificaban como la élite, sus rostros ocultos tras yelmos implacables e inexpresivos. La encontró no en el pasillo, sino dentro de la celda de Damián, sentada en el borde de la losa de piedra. Ella estaba remendando con cuidado y delicadeza un desgarro en la túnica del humano con una aguja e hilo que había traído de sus aposentos. La escena era de una placidez doméstica tan impactante como perturbadora, más condenatoria que cualquier abrazo robado. El aire crujía, pesado y denso. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo constante de agua en algún lugar de la oscuridad. Los ojos de Borlek, de un dorado más pálido y frío que los de sus hijas, se movieron fugazmente de ella a Damián, y su expresión regia se transformó en una repulsión venenosa. Habló, y su voz no era el bramido resonante de un gobernante, sino el tono plano y muerto de un juez que dictaba una sentencia inmutable. «Has deshonrado tu nombre, a tu pueblo y a mí», dijo. No se dignó a mirar a Damián como si el humano fuera un insecto, una mota de polvo que limpiar de la piedra. Has profanado la santidad de tu posición, de tu linaje. Ara se levantó lentamente, con movimientos fluidos y deliberados, dejando a un lado la túnica a medio remendar. Se giró hacia su padre, con la espalda recta y la postura orgullosa, pero Damián, observándola de reojo, pudo ver el leve temblor que la delataba en las manos. «No he hecho nada para deshonrarme», afirmó con voz suave, pero resonando con una convicción nueva, una convicción que ella había ayudado a encontrar. «Te acostaste con esta criatura», espetó Borlok, perdiendo finalmente la compostura. «Este ser inferior. Le mostraste misericordia, una falta que te creía superior. Ahora le muestras afecto. No eres mi hija». Hizo un gesto brusco y brutal con su mano enguantada. El duelo quedó suspendido, ahora concluirá. Al amanecer, lo enfrentarás de nuevo en la arena. Lo matarás y, al hacerlo, comenzarás a limpiar la mancha de tu honor o fracasarás y morirás con él. Finalmente, dirigió su mirada a Damián con un odio puro e incontenible. Tu existencia ha mancillado la dignidad de mi casa. Al menos tu muerte nos brindará algo de entretenimiento. Se giró, su pesada capa barriendo el suelo de piedra. Tu título, tu nombre, tu vida. Ya no te pertenecen. Pertenecen al honor del Borlok y tú lo restaurarás. El ambiente en la arena era distinto esta vez. No era el ambiente de un festival ni de un evento deportivo.
La habitual sed de sangre de la multitud había desaparecido, reemplazada por un silencio denso y expectante, más amenazador que cualquier vítor. Esto no era deporte. Era una ejecución, una purificación ritual, una lección pública de honor. Y todos eran testigos de la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Damián y Aida fueron conducidos al centro de la arena desde puertas opuestas. El sol naciente proyectaba sus largas y solitarias sombras ante ellos. Les entregaron sus armas. La espada viro de Damián se sentía extrañamente pesada en su mano, su peso familiar, una carga fría e indeseada. La espada de energía de Aida cobró vida con un zumbido, su brillante luz esmeralda parecía tenue y lúgubre. Bajo el pálido sol de la mañana, se detuvieron a una docena de pasos de distancia. El vasto y silencioso espacio de la arena se sentía tan íntimo y asfixiante como la pequeña celda de piedra que habían compartido. Se miraron y en esa única mirada compartida, una vida entera de palabras no dichas pasó entre ellos, una conversación silenciosa de arrepentimiento, de amor, de desesperación. Él no vio al campeón, sino a la mujer a la que había sostenido en la oscuridad. Ella no vio al prisionero, sino al hombre que le había mostrado que la misericordia era una forma de fortaleza. El alto señor Borlag observaba desde su palco, su rostro esculpido en piedra inquebrantable, la voz del maestro de la arena, Bur, por una vez desprovista de su habitual tono cínico y áspero, anunció la reanudación del duelo, las palabras sonando huecas y profanas en el silencio. Comenzaron a moverse, girando uno alrededor del otro como antes, sus cuerpos cayendo en un ritmo familiar. Pero esto no era una danza de violencia. Era un lamento, un último y doloroso ballet interpretado para un mundo que no podía lo comprendían. Cada paso estaba cargado de recuerdos, cada leve atisbo, un secreto compartido de sus noches en la oscuridad. Cuando sus espadas finalmente se encontraron, el sonido no fue un choque brutal, sino un suave y melancólico tañido que parecía hacer eco del desgarro de sus propios corazones. Se movieron a través de las formas del combate, sus cuerpos recordando el ritmo letal. Pero sus espíritus, aquello mismo que este duelo debía poner a prueba, ya no estaban presentes. Fue una hermosa y desgarradora representación de una lucha que ninguno de los dos podía ganar porque ya habían perdido. Finalmente, se detuvieron, espada contra espada en el centro de la arena, sus frentes casi rozándose, sus respiraciones entrecortadas mezclándose en el fresco aire de la mañana. La multitud, su padre, el mundo entero se desvanecieron, dejando solo a los dos. No puedo, susurró ella, con la voz quebrada, el sonido ahogado por la inmensidad de la arena. Una sola lágrima trazó un camino entre la sangre y la mugre de su mejilla, una brillante gota dorada. Yo, lo sé, susurró él, con la voz quebrada por una emoción que ya no podía reprimir. Extendió la mano libre y con el pulgar le secó suavemente la lágrima de la piel. En un único movimiento fluido, fruto de una decisión silenciosa compartida, se separaron. Pero en lugar de volverse el uno contra el otro, se volvieron contra ellos, en un último y desesperado acto de desafío contra el cruel código y el despiadado dios del honor que exigía su destrucción, eligieron su propio final. Al caer sobre la arena empapada de sangre, sus últimos movimientos instintivos fueron el uno hacia el otro. Sus manos se encontraron, sus dedos entrelazándose en un último vínculo irrompible. Su último aliento fue un suspiro compartido, una liberación de un mundo que no tenía lugar para ellos. El silencio en la arena era absoluto. Los miles de Borlags contemplaban las dos figuras entrelazadas en la muerte. El campeón se había ido. El humano se había ido, y en su lugar, una pregunta permanecía. Una grieta en los cimientos de piedra del honor Borlag que se extendería y una astilla para las generaciones venideras. Un testimonio silencioso de un amor que había demostrado ser más fuerte que el honor y más duradero que la vida misma.